tiempo se está agotando. Imagina abrir un manuscrito antiguo que predice precisamente cuándo el mundo cambiará para siempre. Las profecías de Daniel no son solo historias, son un reloj cósmico marcando nuestro lugar en la línea de tiempo divina. Mientras gobiernos caen y tensiones globales aumentan, muchos se preguntan, ¿estaríamos nosotros viviendo en los momentos finales predichos hace más de 2500 años? La respuesta puede estar escondida en las enigmáticas 70 semanas de Daniel, el hombre que veía el futuro. En el corazón de la antigua Babilonia, un joven judío llamado Daniel se encontraba en una situación imposible. Arrancado de su tierra natal, forzado a servir un imperio extranjero, él se negaba a comprometer su fe. El palacio de Nabucodonosor se erguía imponente bajo el sol ardiente de Mesopotamia, sus paredes adornadas con símbolos de dioses extranjeros. Daniel no era un hombre común. Dotado de una inteligencia excepcional y una fe inquebrantable, él rápidamente se destacó entre los sabios de la corte babilónica. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su conexión con lo divino, una capacidad de ver más allá del velo del tiempo, de comprender mensajes celestiales que dejaban a los magos locales perplejos. Mientras caminaba por los jardines suspendidos, contemplando el horizonte de la ciudad que lo mantenía cautivo, Daniel no imaginaba que recibiría visiones que trascenderían milenios. El Señor había escogido a este joven exiliado para revelar no solo el destino inmediato de los reinos terrenales, sino también para arrojar luz sobre el fin de los tiempos. La noche en que tuvo su primer sueño profético, el cielo estrellado de Babilonia parecía más cercano, casi como si el firmamento se curvara para susurrar secretos en sus oídos. Fue en este contexto de exilio y prueba que el Altísimo comenzó a desenrollar ante Daniel el pergamino del futuro. La estatua de los imperios. Una noche, el rey Nabucodonosor despertó agitado, su corazón palpitando con el eco de un sueño perturbador. Convocó a todos sus adivinos y sabios con una exigencia imposible. Deberían no solo interpretar su sueño, sino también revelar cuál era el propio sueño que él había tenido. Bajo pena de muerte, los magos de la corte confesaron su incapacidad. El palacio hervía con tensión. Guardias ya habían comenzado a ejecutar a los sabios cuando Daniel, inspirado por el Dios de Israel, pidió tiempo al rey. Aquella noche, en su cuarto simple, Daniel se postró en oración. El ambiente estaba sofocante, iluminado apenas por una pequeña lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes de arcilla. «Oh Dios de mis padres», susurró él, «concédeme sabiduría para desentrañar este misterio». Y el Señor respondió, en una visión nocturna, el mismo sueño que atormentara a Nabucodonosor fue revelado a Daniel. Al amanecer, él se presentó ante el trono del rey. La corte entera observaba en silencio, algunos esperando un fracaso más, otros curiosos con la confianza del joven hebreo. «Tú, oh rey, estabas observando, y he aquí que una gran estatua estaba delante de ti», comenzó Daniel, describiendo con precisión el sueño que el propio rey no había compartido con nadie. La estatua tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies parcialmente de hierro y parcialmente de barro. Los ojos de Nabucodonosor se abrieron de asombro. Este joven extranjero no solo conocía su sueño, sino que también revelaba su significado profundo. Las 70 semanas. Años después, ya en el Imperio Persa, Daniel se dedicaba al estudio de las Escrituras. Su barba, ahora grisácea, enmarcaba un rostro marcado por la sabiduría y experiencia. Inclinado sobre los rollos del profeta Jeremías, Daniel descubrió que el exilio de su pueblo duraría 70 años, casi completos en aquel momento. Movido por esta revelación, se postró en oración y ayuno, vistiéndose de tela de saco y cubriéndose de cenizas. La habitación estaba silenciosa, solo el suave murmullo de sus oraciones llenaba el ambiente. Afuera, el sol poniente teñía el cielo de Babilonia con tonos de carmesí, como si el propio firmamento respondiera a la intensidad de su súplica. Fue entonces que el ángel Gabriel apareció, enviado para dar a Daniel entendimiento y sabiduría.
La presencia celestial llenó el recinto con una luz que no provenía de ninguna fuente terrena. Su voz resonaba como muchas aguas cuando pronunció: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Gabriel explicó que estas semanas no eran períodos de 7 días, sino de 7 años, un total de 490 años. Este período sería dividido en 3 partes: 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años, y una semana final, 7 años. La cuenta regresiva comienza. El corazón de Daniel se aceleró al comprender la magnitud de la revelación. La primera marca del reloj profético sería el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Sus ojos, ya envejecidos, parecían ver más allá del tiempo presente, contemplando a los obreros que un día reconstruirían los muros de su amada ciudad. Desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, declaró Gabriel, su voz resonando con autoridad divina. Daniel comprendió que tras la reconstrucción de la ciudad, que ocurriría en las primeras 7 semanas, pasarían más 62 semanas hasta la llegada del Mesías prometido. Sus dedos temblorosos trazaban cálculos invisibles en el aire, mientras intentaba comprender la precisión de este calendario divino. El sol nacía en el horizonte cuando la visión terminó, dejando a Daniel exhausto, pero iluminado por dentro, con un conocimiento que trascendía su época. Él sabía que no viviría para ver el cumplimiento completo de esta profecía, pero se sentía honrado por ser el recipiente de tan grandiosa revelación. La primera parte cumplida. Conforme los siglos pasaron, la profecía de Daniel comenzó a desplegarse con precisión impresionante. En 445 a.C., el rey persa Artajerjes emitió el decreto que permitía la reconstrucción de Jerusalén, dando inicio al conteo de las 70 semanas. Las primeras 7 semanas, 49 años, atestiguaron la reconstrucción de la ciudad bajo grandes tribulaciones. Nehemías lideraba los trabajos, con una espada en una mano y herramientas de construcción en la otra. Los muros crecían, mientras los enemigos circundantes tramaban sabotajes. El sonido de martillos se mezclaba con alertas de centinelas, en un testimonio de la determinación del pueblo judío. No temáis delante de ellos, alentaba Nehemías a sus compatriotas. Recordad al Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Pasadas las 7 semanas, se iniciaron las 62 semanas siguientes. 434 años. Durante este periodo, imperios ascendieron y cayeron, exactamente como la estatua en el sueño de Nabucodonosor había predicho. Los persas cedieron lugar a los griegos bajo Alejandro Magno. Posteriormente, Roma emergió como la potencia dominante, sus legiones conquistando el mundo conocido. Mientras tanto, el pueblo judío esperaba. Los ancianos en las sinagogas estudiaban los escritos de Daniel, calculando el tiempo, anticipando la llegada del Mesías prometido. La cuenta regresiva avanzaba, inexorable como las mareas, aproximándose al momento predeterminado. El Mesías llega. Al final de las 69 semanas, 483 años después del decreto de Artajerjes, algo extraordinario ocurrió en las orillas del río Jordán. Un hombre llamado Juan bautizaba y proclamaba: «Arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos». Fue en este escenario que Jesús de Nazaret apareció, solicitando también ser bautizado. El cielo se abrió, el Espíritu de Dios descendió como paloma, y una voz celestial declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». El ministerio de Jesús comenzó precisamente cuando Daniel había predicho, al final de la 69ª semana. Durante aproximadamente 3 años y medio, Jesús recorrió Judea y Galilea, sanando enfermos, resucitando muertos, enseñando con autoridad y cumpliendo innumerables profecías mesiánicas. Entonces, exactamente como Gabriel había anunciado a Daniel, el Mesías sería cortado
pero no para sí mismo. En un viernes sombrío en Jerusalén, Jesús fue crucificado. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo en el momento de su muerte, señalando el fin de una era. La precisión era asombrosa. La muerte de Jesús marcó el exacto momento predicho por Daniel, el final de la 69ª semana. El reloj profético había marcado con precisión divina los acontecimientos hasta entonces, pero algo curioso ocurrió a continuación. La 70ª semana no comenzó inmediatamente. El intervalo misterioso, un intervalo no especificado, se insertó entre la 69ª y la 70ª semana. Como una pausa en una sinfonía celestial, este interludio no había sido claramente detallado en la visión original, pero se volvió evidente a medida que la historia se desarrollaba. Durante este intervalo, eventos significativos ocurrieron. En 70 después de Cristo, aproximadamente 40 años tras la crucifixión, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, exactamente como Jesús había predicho. Los judíos fueron dispersados entre las naciones, iniciando un exilio que duraría casi 2 milenios. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma, explicó este intervalo como un tiempo en que Dios trabajaría primordialmente entre los gentiles. El endurecimiento vino en parte sobre Israel, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Este intervalo atestiguó la expansión del cristianismo por el mundo, el surgimiento y caída de imperios, revoluciones tecnológicas y culturales. Todo mientras el pueblo judío permanecía disperso, manteniendo su identidad única a través de los siglos, contra todas las probabilidades históricas. El reloj profético parecía haber pausado, aguardando el momento determinado por Dios para retomar su conteo final. La 70ª semana, los últimos 7 años de la profecía, permanecía en el futuro. Una promesa aún por cumplirse, los signos de los tiempos. Jesús, conociendo las profecías de Daniel, enseñó a sus discípulos a reconocer los signos que precederían su retorno y el inicio de la 70ª semana. En el Monte de los Olivos, con Jerusalén al fondo, él advirtió: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones en perplejidad por el bramido del mar y de las olas. Los hombres desfallecerán de terror en la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo. A lo largo de los siglos, generaciones de creyentes observaron los acontecimientos mundiales a la luz de estas palabras. Guerras, terremotos, hambres y pestilencias ocurrieron en diversos períodos, pero una señal crucial permanecía incompleta. Israel como nación no existía en la tierra prometida. Entonces, en 1948, algo sin precedentes sucedió. Tras casi 2000 años de dispersión global, el Estado de Israel fue restablecido. Judíos de más de 100 naciones retornaron a su patria ancestral. Jerusalén, ciudad disputada por milenios, volvió al control judío en 1967. Para muchos estudiosos de las profecías, estos acontecimientos señalizaban que el escenario estaba siendo preparado para el gran acto final. La 70ª semana no podría comenzar sin Israel como nación y Jerusalén bajo control judío. Y ahora, por primera vez en 2 milenios, ambas condiciones estaban satisfechas. La última semana se aproxima. De acuerdo con las palabras reveladas a Daniel, la 70ª semana comenzaría con un pacto especial. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Quién sería este él? En el contexto de la profecía, se refiere a un líder mundial que surgiría en los últimos días, llamado en las Escrituras el príncipe que ha de venir. Juan, en el libro del Apocalipsis, lo denomina la bestia, mientras Pablo lo llama el hombre de iniquidad. Este líder emergerá en un mundo sediento por soluciones, en un escenario global marcado por crisis económicas, inestabilidad política, conflictos regionales y amenazas existenciales. Él ofrecerá un camino aparentemente viable para la paz y prosperidad. Los ojos del mundo, particularmente, estarán vueltos hacia el Oriente Medio, epicentro de tensiones antiguas y modernas.
el imposible acuerdo de paz entre Israel y sus vecinos, buscado por generaciones de diplomáticos, finalmente parecerá alcanzable bajo su liderazgo carismático. Estudiosos de las profecías observan atentamente los esfuerzos diplomáticos en el Oriente Medio, especialmente aquellos involucrando a Israel, creyendo que el pacto que iniciará la 70ª semana podría surgir de estos diálogos. La tecnología moderna, incluyendo sistemas de identificación global, monedas digitales y vigilancia avanzada, parece preparar el camino para el sistema de control descrito en el Apocalipsis. La gran tribulación. La 70ª semana no será un período común. Jesús se refirió a su segunda mitad como la gran tribulación, un tiempo de sufrimiento sin precedentes en la historia humana, porque en ese tiempo habrá gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Esta tribulación comenzará cuando el líder mundial rompa su pacto en la mitad de la semana, después de 3 años y medio. En medio de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda de manjares. Los primeros 3 años y medio de la 70ª semana se caracterizarán por una falsa paz y prosperidad. El mundo celebrará la llegada de una nueva era de cooperación global. Conflictos antiguos parecerán resueltos, problemas complejos encontrarán soluciones innovadoras. Sin embargo, esta armonía será apenas superficial. Bajo la fachada de paz, fuerzas siniestras estarán consolidándose. El sistema político-religioso descrito en el Apocalipsis como Babilonia ganará prominencia, promoviendo una espiritualidad inclusiva que en realidad se opone a la verdad bíblica. Aquellos que se nieguen a participar de este sistema enfrentarán creciente marginalización. Verdaderos creyentes encontrarán cada vez más difícil practicar su fe abiertamente. Esta presión aumentará gradualmente, como nubes oscuras acumulándose antes de una tormenta devastadora. La abominación de la desolación. El punto de inflexión ocurrirá en la mitad de la semana final, 3 años y medio después del inicio del pacto. El líder mundial, hasta entonces visto como pacificador, revelará su verdadera naturaleza. Este evento crucial es descrito por Daniel como la abominación de la desolación. Y Jesús específicamente instruyó a sus seguidores a reconocer esta señal. Cuando pues veáis la abominación de la desolación, de que habló el profeta Daniel, en el lugar santo, quien lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Estudiosos interpretan esta abominación como el momento en que el líder mundial entrará en el templo reconstruido en Jerusalén, exigiendo adoración como divinidad. Pablo elabora: él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, presentándose como si fuese Dios mismo. Este acto blasfemo desencadenará la segunda mitad de la 70ª semana, los 3 años y medio finales, conocidos como la Gran Tribulación. Será un periodo de persecución intensa contra los fieles, con el sistema de la bestia implementando controles económicos descritos en el Apocalipsis. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca. Los 2 testigos. En medio de la oscuridad de la gran tribulación, Dios no dejará al mundo sin testimonio. El Apocalipsis describe 2 profetas poderosos que ministrarán en Jerusalén durante 1260 días, exactamente 3 años y medio, la duración de la gran tribulación. Daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de saco. Estos testigos tendrán poder sobrenatural para realizar señales y prodigios, incluyendo la capacidad de llamar fuego del cielo y controlar los elementos naturales. A través de su ministerio, muchos encontrarán fe verdadera, incluso en tiempos de intensa persecución. El líder mundial intentará silenciarlos, pero ningún mal podrá tocarlos hasta que cumplan su testimonio designado. Cuando finalmente sea permitido por Dios, serán muertos en Jerusalén, el mismo lugar donde Jesús fue crucificado.
Sus muertes serán celebradas globalmente. Los que habitan sobre la tierra se alegrarán por causa de ellos, realizarán fiestas y enviarán presentes unos a otros, por cuanto estos dos profetas habían atormentado a los que habitan sobre la tierra. Pero después de 3 días y medio, para asombro del mundo entero, estos testigos resucitarán y ascenderán al cielo, un evento que será transmitido globalmente gracias a la tecnología moderna de comunicación. Las 7 copas de la ira. La respuesta divina a la rebelión mundial culminará con los juicios más severos descritos en el Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios. A diferencia de los juicios anteriores, que eran parciales en su alcance, estas copas representan la intervención divina completa y final en los asuntos humanos. Llagas dolorosas afligirán a aquellos que aceptaron la marca de la bestia. Los mares y ríos se transformarán en sangre. El sol abrasará la tierra con calor intenso. El imperio de la bestia será cubierto por tinieblas. El río Éufrates se secará, preparando el camino para los ejércitos del oriente. Finalmente, un terremoto de magnitud sin precedentes rediseñará la geografía global. Estos juicios no son arbitrarios, sino que representan la respuesta justa de un Dios santo ante la culminación de la rebelión humana y la persecución de su pueblo. A pesar de su severidad, el propósito divino permanece redentor, ofrecer una última oportunidad de arrepentimiento antes del fin. Durante este período, el sistema mundial de la bestia comenzará a fragmentarse. Alianzas políticas que parecían inquebrantables se disolverán. Las 10 naciones aliadas al líder mundial, profetizadas como 10 cuernos o 10 reyes por Daniel y Juan, eventualmente se volverán contra la gran prostituta, el sistema religioso apóstata que había dominado el escenario espiritual global. Los 10 cuernos que viste y la bestia, esos odiarán a la prostituta y la tornarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán en el fuego. Armagedón. A medida que la 70ª semana se aproxima a su conclusión, ocurrirá la mayor concentración militar de la historia humana. El libro del Apocalipsis describe este evento como la batalla del Armagedón, nombre derivado de Har Megido, el monte Megido en Israel, lugar de numerosas batallas históricas. Y los reuní en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ejércitos de todas las naciones, liderados por el Anticristo, convergerán hacia Israel. Su intención declarada será resolver la cuestión judía de una vez por todas, eliminando el remanente fiel que rehusó doblegarse ante el sistema global. Reuniré todas las naciones para la batalla contra Jerusalén, profetizó Zacarías. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. Mitad de la ciudad saldrá para el exilio, pero el resto del pueblo no será expulsado de la ciudad. En el momento más sombrío, cuando la derrota de Israel parezca inevitable y el exterminio de los fieles inminente, ocurrirá el evento más aguardado de la historia, el retorno de Jesucristo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El retorno del Rey. El retorno de Jesús no será un evento secreto, sino visible globalmente. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron. Su retorno marcará el clímax de la historia humana y el fin de la 70ª semana de Daniel. Descendiendo del cielo, acompañado por los ejércitos celestiales, Jesús confrontará directamente a los poderes mundiales reunidos contra Jerusalén. El Apocalipsis describe vívidamente esta escena. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, y juzga y pelea con justicia. Está vestido con un manto teñido de sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. Los ejércitos que hay en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y puro. La batalla de Armagedón terminará rápidamente. El líder mundial y su falso profeta serán capturados y lanzados al lago de fuego. Los ejércitos reunidos serán destruidos por el soplo de su boca, la palabra de poder del Mesías retornado. Esta victoria definitiva
marcará el fin del dominio humano rebelde y el inicio del reino milenario de Cristo. La 70ª semana de Daniel se concluirá con el establecimiento de la justicia y paz divinas, finalmente cumpliendo la promesa hecha a Daniel, para poner fin a la transgresión, para dar fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna. El reino milenario. Con el fin de la 70ª semana, se iniciará el período conocido como el reino milenario, 1000 años de gobierno directo de Cristo sobre la tierra. Este no es el estado eterno final, sino una era de transición donde Jesús gobernará las naciones con cetro de hierro, administrando perfecta justicia. Jerusalén será establecida como la capital mundial, cumpliendo innumerables profecías del Antiguo Testamento. Y el Señor será Rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será uno, y uno será su nombre. El templo será reconstruido conforme a las especificaciones detalladas por Ezequiel. La naturaleza será transformada, con desiertos floreciendo y animales depredadores coexistiendo pacíficamente con sus antiguas presas. El lobo habitará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito. Durante este período, Satanás estará aprisionado, incapaz de engañar a las naciones. La longevidad humana será restaurada a niveles prediluvianos. Enfermedades y deficiencias disminuirán drásticamente. La tierra producirá abundancia sin precedentes. Este reino cumplirá la oración que Jesús enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por 1000 años, la humanidad experimentará cómo sería un mundo gobernado directamente por la sabiduría y justicia divinas, la rebelión final. Sorprendentemente, incluso después de 1000 años de gobierno perfecto y justo de Cristo, cuando Satanás sea soltado brevemente al final del milenio, encontrará corazones dispuestos a rebelarse. El Apocalipsis describe esta última insurrección. Cuando sin embargo se completen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones que hay en los 4 rincones de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número es como la arena del mar. Esta rebelión final demostrará concluyentemente la naturaleza del corazón humano no regenerado. Incluso en las condiciones más favorables posibles, con Cristo visiblemente presente y gobernando con perfecta justicia, la humanidad sin la transformación interna del Espíritu Santo aún elegirá el camino de la rebelión. El ejército rebelde marchará contra Jerusalén, la ciudad amada, pero será rápidamente consumido por el fuego divino. Satanás será lanzado definitivamente al lago de fuego, uniéndose al anticristo y al falso profeta, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este evento marcará el fin absoluto de toda rebelión contra Dios y preparará el camino para el juicio final y la creación de los nuevos cielos y nueva tierra. El gran trono blanco. Tras la derrota de la rebelión final, ocurrirá el juicio del gran trono blanco, el momento en que todos los muertos no salvos resucitarán para enfrentar el juicio final. Vi un gran trono blanco y aquel que en él se sienta, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Entonces se abrieron libros. Aún otro libro, el libro de la vida, fue abierto. Y los muertos fueron juzgados, según sus obras, conforme a lo que se hallaba escrito en los libros. Este juicio no determinará la salvación. Esa cuestión ya estará decidida por la presencia o ausencia del nombre de cada persona en el libro de la vida. En vez de eso, determinará el grado de punición para aquellos que rechazaron la gracia de Dios. La justicia divina será meticulosa y perfecta. Cada acción, palabra y pensamiento serán evaluados con absoluta imparcialidad. No habrá favoritismo, no habrá injusticia, no habrá apelación. Aquellos cuyos nombres no sean encontrados en el libro de la vida enfrentarán la segunda muerte, separación eterna de Dios en el lago de fuego. Esta no es una punición arbitraria, sino la consecuencia natural de una vida entera de elecciones, rechazando al Creador. Nueva Jerusalén.
La culminación del plan divino trasciende incluso el reino milenario. Juan describe la visión final y eterna. Vi nuevo cielo y nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Esta no es una simple renovación, sino una recreación completa. El universo físico, marcado por el pecado y sujeto a la entropía, será sustituido por una creación enteramente nueva, libre de las limitaciones y corrupción actuales. En el centro de esta nueva creación estará la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que descenderá a la nueva tierra. Juan la describe en términos de esplendor inimaginable, una ciudad cúbica de aproximadamente 2.200 kilómetros en cada dimensión, con muros de jaspe, fundamentos adornados con piedras preciosas y calles de oro puro, como vidrio transparente. Pero la verdadera gloria de esta ciudad no estará en sus materiales preciosos, sino en la presencia directa de Dios. En ella no vi santuario, porque su santuario es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Esta presencia divina iluminará la ciudad perpetuamente. La ciudad no necesita de sol ni de luna para darle claridad, pues la gloria de Dios la iluminó y el Cordero es su lámpara. ¿Estamos listos? A la luz de las profecías de Daniel y su culminación en el Apocalipsis, la pregunta fundamental que cada persona debe considerar es: ¿estamos listos para estos eventos finales? Si la 70ª semana de Daniel realmente se aproxima, como muchos estudiosos bíblicos creen, las implicaciones son profundas. Jesús advirtió repetidamente a sus seguidores a estar vigilantes y preparados. Vigilad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta vigilancia no significa abandonar responsabilidades cotidianas para esperar pasivamente en las montañas. Al contrario, Jesús enseñó a través de parábolas que sus seguidores deberían ser encontrados trabajando fielmente cuando Él retornase. La preparación genuina involucra 3 dimensiones esenciales: espiritual, relacional y práctica. Espiritualmente, cada persona debe considerar su relación con Dios. La profecía no fue dada meramente para satisfacer curiosidad sobre el futuro, sino para llamar a la reconciliación con el Creador. Jesús afirmó claramente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta afirmación exclusiva desafía a cada persona a decidir: aceptar la oferta de perdón y vida eterna a través de Cristo, o enfrentar el juicio venidero sin este refugio. Relacionalmente, aquellos que reconocen la urgencia de los tiempos son llamados a compartir esta verdad con amor. Familias, amigos, vecinos y colegas merecen oír sobre la esperanza encontrada en Cristo antes que el reloj profético alcance su conclusión. Como Pablo escribió: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel